¿Qué es lo más espeluznante que has presenciado? Fui el único testigo de un asesinato. He contado esta historia antes. Estaba en un jeep con la capota abajo, esperando a que dos tipos en la acera dejaran de discutir. De repente, uno de ellos saca una navaja de su calcetín y se la mete en el ojo del otro tipo. El crujido fue repugnante. Luego, el sujeto salió corriendo del lugar. Corrí para intentar ayudar al hombre herido, pero la sangre salía a borbotones de su rostro. Para resumir, ya estaba muerto cuando llegó la ambulancia. Iba a testificar en la corte, pero el otro tipo se declaró culpable. Creo que le dieron 20 años de condena. Fue ya hace mucho tiempo, aunque no lo suficiente como para olvidar ese sonido. Esta es una versión un poco diferente de lo espeluznante. Cuando tenía unos 12 años, accidentalmente me salí de la pista, en una pista de esquí, y me perdí un poco. Me encontré en una extensión plana, en una dirección a un tablero enorme, que supuse que era una señal que ofrecía direcciones, pero las letras estaban del otro lado. Cuando le di la vuelta, era una señal de peligro que advertía a las personas que no se acercaran al lago debido al hielo delgado. Esto es Australia, no hace suficiente frío para producir hielo confiable. Es decir, que yo estuve todo el tiempo sobre el lago, soportando mi peso, a punto de quebrarse. Me di cuenta de que simplemente podría haber desaparecido y tal vez nadie hubiera descubierto lo que me pasó. Presenciar a mi padre pasando por una abstinencia de alcohol. Mantenía largas conversaciones solo, como si estuviera hablando con alguien por teléfono, y veía cosas que no estaban allí. Un día tomó mi bicicleta para dar un paseo y se cayó. Luego empezó a tener convulsiones en el suelo. Yo estaba demasiado asustado como para hacer algo. Afortunadamente, alguien vino a ayudar. Mi padre estuvo en el hospital durante toda una semana. Definitivamente nunca tomaré alcohol. Es increíble cómo una adicción sigue destruyéndote, incluso hasta luego de dejarla. Fui a rehabilitación hace unos años por mi adicción a los analgésicos. Nunca olvidaré alguna de las cosas que vi allí y no podía creer los efectos de la abstinencia de alcohol. Había una mujer que había tenido abstinencia durante más de 2 semanas y todavía estaba alucinando por eso, por el alcohol, rascándose la piel, gritando sobre arañas por el alcohol. No solo las adicciones, luego de que ya has sumergido en ellas, pueden acabar con tu vida. El síndrome de abstinencia también puede matarte. Una vez trabajé como servidor en un club de striptease. Un miembro me pagaba $20 por hacer una rana de origami y luego la pisaba. Al principio pensé que era extraño, pero luego aprendí sobre el fetiche de aplastar cosas. Conocí a un tipo que se enrollaba en una alfombra y se quedaba en la entrada de un club para que la gente lo aplastara y pisoteara. Ese era su vicio, su fetiche. El club estaba bien con eso y todos los habituales sabían cuál era el trato. No me asusta, pero tu comentario me hizo recordarlo. Estaba en un pantano en el sur de Arkansas. Mi tío y yo estábamos cazando y habíamos salido bastante temprano. Estábamos sentados y esperando. Luego ambos vimos pasar a un coyote. El coyote se quedó mirándonos fijamente por un minuto. Después se puso de pie sobre sus patas traseras y caminó de regreso al bosque sobre esas patas traseras. Juro que esto sucedió. Nunca había visto algo así. Una noche, estando en casa de mis padres, nuestra hija empezó a llorar porque necesitaba un cambio de pañal. Mi esposa y yo fuimos con ella. En ese momento, nuestra hija tenía la edad suficiente para caminar, pero no para hablar.
Después del cambio de pañales, nuestra hija se movió hasta el suelo y procedió a caminar hacia el pasillo. Al principio pensamos que la luz del pasillo llamó su atención, así que dejamos que caminara. Al llegar, nuestra hija se gira, mira y comienza a saludar con la mano a alguien, pero era medianoche y el pasillo estaba vacío. El momento más espeluznante de mi vida. En el momento no fue espeluznante ni aterrador, pero en retrospectiva es absolutamente aterrador. No solo por lo que pasó, sino por lo que podría haber pasado. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero tenía entre 6 y 12 años. Porque fue cuando caminaba a casa desde mi primera escuela. Para tener una mejor imagen, mi casa estaba en medio de un tramo de camino de tierra en medio de un campo de trigo, con largas hileras de árboles dividiendo las diferentes propiedades. En ese momento no había nada creciendo allí. Un día, de camino a casa, noto la furgoneta blanca más estereotipada que puedas imaginar, detrás de una de las hileras de árboles, ocultándola de la carretera principal. Me confundió y por alguna razón mi primer pensamiento fue: tal vez necesitan ayuda. Así que yo, tan tonto como era, simplemente me acerqué y grité: «Disculpe». No hubo respuesta, pero se escuchó lo que sonaba como una mujer gritando incoherentemente. Llamé de nuevo: «Disculpe, ¿necesita ayuda?». Una voz áspera de un hombre de mediana edad vino desde el interior de la parte trasera, a través de la ventana abierta del pasajero. «No». Volví a preguntar: «¿Está seguro?». Él respondió: «Sí, vete». Y así lo hice. Nunca pensé en mencionarlo. Nunca le dije a nadie y no pensé en la situación en absoluto hasta hace como 4 años, cuando me golpeó como un camión de basura. ¿Qué diablos estaba pasando realmente en ese momento? No tengo absolutamente ninguna idea de quiénes eran o qué sucedió, o si alguno de ellos apareció en las noticias como personas desaparecidas, secuestros, asesinatos, etc. Ni idea. Solo sé que lo que sea que estaba sucediendo podría haberse evitado o ayudado si hubiera sabido más sobre tal situación. Espero que todo sea bueno, que solo fueran 2 personas ocupadas y me estoy imaginando los gritos. Pero si no, estoy agradecido de que me haya hecho marchar y no me haya capturado también. Era alrededor de las 9 p.m. cuando atendí el teléfono fijo de nuestra casa. Al otro lado de la línea estaba un hombre que me conocía por mi nombre. Dijo que conocía a mi mamá y trató de platicar casual conmigo. Yo no lo conocía y no me gustaba hablar con adultos, así que dije: «Déjame buscar a mi mamá». Y corrí a buscarla. Ella contestó el teléfono, pero el hombre ya había colgado. Unas semanas más tarde desapareció una niña del grado anterior al mío. Aparentemente les había dicho a sus amigos que un hombre la contactó. Dijo que era un amigo de su familia y que la recogería después de la escuela para elegir un regalo sorpresa para su madre. Fue secuestrada y asesinada. Encontraron su cuerpo meses después, pero nunca atraparon al hombre. Esto fue a principios de los 90s. Resulta que bastantes chicas jóvenes habían recibido la misma llamada telefónica que yo. Parece haber estado eligiendo a su víctima. El FBI vino a mi casa para hacerme preguntas sobre esa llamada telefónica. Todavía me persigue 30 años después. Todavía espero que atrapen al tipo. Absolutamente desgarrador. Cuando era niño en Nueva York, mi mamá y yo solíamos tomar el tren o el autobús cada vez que viajábamos. Puedes imaginarte las cosas raras con las que me he encontrado durante mi infancia, pero un evento realmente me llamó la atención. Una mujer sin hogar
que parecía estar bajo la influencia de algún tipo de droga dura, subió al tren en el que yo estaba. Empezó a gritar cosas al azar, como se sabe que hacen los adictos al crack de vez en cuando, así que no era nada demasiado preocupante. Pero luego se detuvo y comenzó a reírse directamente de mí. Luego, mientras mantenía el contacto visual, se orinó encima, apuntó hacia mí y dijo algo como: esas pesadillas nunca se detendrán. Desde hace bastante tiempo yo sufría de una pesadilla recurrente durante años. A veces hasta despertaba llorando sin darme cuenta. Que la loca del tren, que no me conocía de nada, mencionara ese hecho sobre mis pesadillas me asustó muchísimo. Probablemente fue una suposición afortunada, pero esa situación hizo que ese recuerdo se me quedara para siempre. Afortunadamente esos malos sueños poco a poco se detuvieron, así que ella puede irse a la